Hay una gran diferencia entre hablar de la luz y caminar en la luz. Hay una gran diferencia entre decir que conocemos a Dios y vivir delante de Dios. Y esa diferencia es exactamente lo que el apóstol Juan quiere confrontar en este pasaje. Antes de ir a los versículos principales del mensaje, quiero dar una corta introducción sobre la primera carta de Juan. Necesitamos entender que este libro que tenemos delante, por qué fue escrito y por qué sigue siendo profundamente revelante para la iglesia en los tiempos de hoy. La Biblia no fue escrita en vacío. Cada libro nació en un contexto real, con problemas reales, con personas reales y con un Dios real ministrando a su pueblo. Juan escribe esta carta en un momento de crisis espiritual dentro de la iglesia. No una crisis causada por preocupaciones externas, sino una crisis causada por confusión interna dentro de la iglesia. ¿Y por qué él entonces escribió este libro? Juan escribe porque la iglesia estaba siendo sacudida en ese momento por enseñanzas falsas que estaban distorsionando el evangelio de Dios. Habían personas dentro de la comunidad que afirmaban conocer a Dios, hablaban de la luz, hablaban de espiritualidad, pero al mismo tiempo minimizaban el pecado, redefinían quién era Jesucristo y afirmaban tener comunión con Dios mientras vivían en tinieblas. Estas personas no se presentaban como enemigos del cristianismo, se presentaban como creyentes más avanzados, más iluminados y más espirituales. Y eso es lo que hacía la situación tan peligrosa en esos momentos. Juan entiende que el error más destructivo no siempre es el más ruidoso, sino el más sutil. Un error que usa un lenguaje bíblico bonito, pero cambiaba el significado de las escrituras. Por eso Juan escribió esta carta. No para entretener a la iglesia, no para debatir filosofías, sino para proteger a la iglesia y exponer el engaño que se estaba viviendo en esos tiempos y afirmar la verdad. Esta carta fue dirigida a iglesias reales como nosotros, compuesta por creyentes reales como nosotros. No fue escrita principalmente a incrédulos, sino a personas que profesaban la fe en Cristo. Juan escribe a una iglesia que amaba a Dios, deseaba vivir correctamente, pero estaba confundida, insegura y espiritualmente desorientada. En esos momentos habían creyentes que se preguntaban, ¿soy realmente salvo? ¿Me falta algo? ¿Será que no he llegado al nivel espiritual correcto? Juan escribe como un pastor anciano, como un padre espiritual para cuidar a los creyentes en esa época. Su tono no es de condenación, sino de claridad, amor y de verdad. ¿Y cuál es el propósito de esta carta? Juan quiere que los creyentes sepan en qué creen, sepan si su fe es genuina y sepan cómo luce una vida realmente que conoce a Dios. Por eso Juan une contextualmente tres cosas. Primero, la verdad, lo que nosotros creemos, que es Jesucristo. Tres cosas, la verdad, lo que nosotros creemos. Lo segundo es la obediencia, cómo vivimos esa verdad. Tercero, el amor, cómo tratamos a otros, cómo tratamos a nuestras esposas, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo, cómo tratamos a nuestros hermanos y hermanas. Juan no separa doctrina de vida. No separa la fe de la conducta.
nos separa comunión con Dios del caminar diario. ¿Y cómo ministra este libro a nuestras vidas? Y es porque la iglesia hoy en día enfrenta los mismos problemas que enfrentaba esta iglesia, que ellos enfrentaron. Vivimos en una época donde se habla mucho de espiritualidad, pero se habla poco del pecado. Se quiere comunión sin arrepentimiento, se quiere gracia sin verdad y se quiere amor sin santidad. Primera de Juan nos confronta con una pregunta central. ¿Estamos caminando en la luz o solo hablando de la luz? La voy a decir nuevamente. ¿Estamos caminando en la luz o solo hablando de la luz? Y este libro nos enseña que decir que conocemos a Dios no es lo mismo que caminar con Dios. Confesión genuina produce comunión verdadera. La luz de Dios no destruye el arrepentimiento, sino que lo limpia. Juan nos recuerda que la vida cristiana no es perfección, no vamos a ser perfectos, vamos a cometer errores, pero tampoco es un autoengaño. Es una vida de arrepentimiento continuo, diario, dependencia constante en Cristo y caminar honesto delante de Dios. Y con ese contexto, Juan comienza su carta no hablando del hombre, sino hablando de Dios. Porque solo cuando entendemos quién es Dios, podemos entender quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y eso nos lleva a nuestro texto de hoy, donde Juan nos dice con claridad absoluta, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Aleluya. Y antes de llegar ahí, quiero dar una pequeña explicación de quién era Juan para entender por qué él escribió esto y por qué su certeza y su confianza escribiendo estas palabras. Es importante que entendamos quién es Juan, quién es el hombre que Dios usó para escribir esta carta. Juan no es solo un desconocido para la iglesia en ese momento. Juan fue uno de los 12 discípulos, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Juan caminó con él, escuchó su voz, vio sus milagros, presenció su muerte, fue testigo de su resurrección. Juan no escribe como alguien que oyó historia de segunda mano. Escribe como un testigo ocular, una persona que lo abrazó, comió con él, estuvo con él. En los evangelios, Juan es conocido como uno de los hijos del trueno, un hombre impulsivo, intenso, incluso ambicioso, pero el evangelio transformó su carácter. Con el paso del tiempo, Juan llegó a ser conocido como el apóstol del amor. Y eso es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Nos transforma. Tiene que haber una transformación cuando conocemos a Cristo. No podemos recostarnos en yo soy así. Porque con Cristo hay un cambio en nuestras vidas. Juan llegó como el apóstol del amor. No porque ignorara la verdad, sino porque entendía que el amor verdadero nunca se separa de la verdad. Cuando Juan escribe esta carta, ya es un hombre anciano, ha servido a la iglesia por décadas, ha visto iglesias nacer, ha visto iglesias dividirse, ha visto falsos maestros y ha visto creyentes perder su seguridad en Cristo y su gozo. Juan escribe como un padre espiritual, no para impresionar a nadie, no para discutir, sino para cuidar, para corregir, para afirmar a la iglesia. Eso es importante, porque el tono de esta carta no es dureza sin amor, ni amor sin verdad. Es verdad dicha con amor pastoral. Amén. Antes de que Juan diga, Dios es luz, antes de confrontar el pecado, antes de hablar de confesión, Juan establece el fundamento del cristianismo. Y ese fundamento es Jesucristo.
Juan comienza su carta dejando algo absolutamente claro. Esto no es una idea, esto no es una filosofía bonita, esto no es una experiencia mística como nos quieren hacer vender por ahí. Esto es una persona real. Juan dice que lo que él anuncia es lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos palparon. Porque Juan anduvo con Jesucristo. Juan está diciendo, Jesús fue, es y será real. Pero Juan dice, Jesús fue real. No fue una ilusión. No fue un espíritu. No fue solo una enseñanza moral. Fue el verbo de vida hecho carne. Juan insiste en esto porque los maestros falsos estaban negando precisamente eso. Juan responde diciendo, yo lo vi, yo lo oí, yo lo toqué. El cristianismo no comienza con lo que nosotros sentimos. Comienza con lo que Dios hizo en la historia. Juan no nos da dos propósitos claros. Comunión verdadera y gozo completo. La comunión cristiana se basa en una verdad compartida. Y esa verdad compartida es Jesucristo. Y Jesucristo crucificado y resucitado. El gozo completo nace de vivir en la verdad. Y ahora vamos al primer versículo de hoy. Juan ahora nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y el mensaje es este, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Juan comienza con Dios, no comienza con el hombre, no comienza con el pecado, no comienza con la iglesia, comienza con quién es Dios. Dios es luz y eso significa que Dios es santo, totalmente puro, moralmente perfecto, sin sombra alguna de pecado. Juan no dice que Dios tiene luz, dice que Dios es luz. No hay mezcla, no hay oscuridad parcial, no hay contradicción en él. Lo vemos en Isaías 6, cuando Isaías vio al Señor, alto y sublime, rodeado de gloria, no dijo, qué bueno yo soy, sino que él dijo, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Aleluya. La luz de Dios no hace al hombre sentirse cómodo, lo hace verse tal como Él es. Y es como cuando estamos en una habitación oscura. Si nosotros entramos a una habitación oscura que no podemos ver nada, y hay reguero, obstáculos, basura, y encienden la luz, ahí podemos ver el polvo, la suciedad, la basura. Y así mismo es Dios en nuestras vidas. Cuando tenemos a Cristo, nos damos cuenta de qué tan imperfectos somos. Yo escuché, y no, perdónenme porque no sé el nombre, quisiera citarlo, pero no recuerdo el nombre. Un pastor que dijo, o un profesor, no recuerdo, que dijo, entre más santos nos volvemos, menos santos nos damos cuenta que somos, porque nos damos cuenta qué tan lejos estamos de parecernos a Jesucristo. Wow. Esto ministró mi vida bien especial. Vamos al versículo 6. Es la mentira de una falsa comunión. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y Juan es directo en esto. No dice, estamos confundidos. Dice, mentimos. ¿Por qué? Porque es imposible caminar en tinieblas y tener comunión con Dios. Ananías y Zafarías en Hechos capítulo 5
querían parecer espirituales, hablaban como creyentes, actuaron como creyentes, pero vivían en mentira. Y Dios expuso su falsedad. No se puede fingir comunión con un Dios que ve el corazón. Y esto es como alguien que dice que vive en una casa con electricidad, pero no tiene luz. Dice que tiene una casa con electricidad, pero no tiene luz. Él puede hablar de interruptores, no tengo uno cerca, pero puede hablar de interruptores, en Puerto Rico decimos el switch de la luz, puede hablar de cables de electricidad, puede hablar de energía, pero sigue caminando en completa oscuridad. Llega un momento en que las palabras ya no convencen, porque no se ve luz en esa casa. Porque si la luz estuviera allí, se notaría. La electricidad es invisible, pero produce luz visible. De la misma manera, la comunión verdadera con Dios siempre produce una vida diferente. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vamos al versículo 7. Caminar en la luz. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Caminar en la luz no significa perfección. Significa honestidad. Significa no esconderse, no justificar el pecado, no vivir una doble vida. Caminar en la luz produce dos cosas: una comunión verdadera y una limpieza constante en el Señor. Lo vemos en Juan capítulo 21, en el Evangelio de Juan capítulo 21, cuando Pedro fue restaurado. Eso es una historia hermosa. Pedro negó a Jesús, falló públicamente, pero no se quedó escondido. Jesús lo confrontó y Pedro fue honesto y fue restaurado. La luz no destruyó a Pedro, la luz lo sanó. ¿Cuántos aquí han ido a un hospital cuando se sienten bien de salud? Cuando se sienten con mucha energía, cuando nada está pasando en su vida. ¿Cuántos han ido a un hospital así? Nadie, ¿verdad? La iglesia es todo lo contrario, es un hospital para pecadores. Las personas van al hospital cuando están enfermos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí. Venir a la iglesia, tratar de venir los domingos, congregarnos, porque es donde nosotros podemos tener esa medicina para ser sanados. El autoengaño del pecado. Lo vemos en 1 Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Aquí Juan hace como hace el pastor, que se pone su máscara de buzo y se va un poco profundo. Yo no tengo esa habilidad de irme tan profundo, pero Juan se va profundo en este momento. No solo mentimos a otros, nos mentimos a nosotros mismos al negar el pecado. Y esto no es madurez espiritual, esto es autoengaño. Y lo vemos en la historia de Adán, en Génesis 3. Cuando Dios confrontó a Adán, la historia de Adán. Cuando Dios confrontó a Adán, Adán no confesó su pecado. Adán se escondió y culpó a Eva. Y culpó a Dios. Desde el principio el pecado produce negación. Es como alguien que se mira todos los días en un espejo que está sucio, empañado, y decide no limpiarlo. Mientras el espejo está sucio o borroso, nunca verá su rostro con claridad. No porque su rostro no tenga manchas, sino porque no quiere verlas, porque no limpia el espejo para poderse verse con claridad. El autoengaño no elimina la realidad, solo evita que la enfrentemos. De la misma manera, negar el pecado no nos hace más santos, solo nos hace menos honestos. Confesión y gracia.
Si confesamos nuestros pecados, versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es uno de los versículos más hermosos del Evangelio, en mi opinión. Confesar no es informar a Dios, porque Dios ya sabe nuestro pecado. Dios ya sabe que hemos pecado. Confesar es estar de acuerdo con Dios. Y Dios responde con fidelidad, con justicia, con perdón y con limpieza. Lo vemos en Lucas 15 con el hijo pródigo. El hijo volvió diciendo, he pecado. Él no trajo excusa, él no trajo méritos, él dijo, he pecado. Y el padre corrió a recibirlo. La confesión no nos aleja de Dios, sino nos acerca a Dios. En Puerto Rico, no sé en otros países, pero en Puerto Rico cuando uno se da un tajo o nos cortamos, nos echan primero nos aguantan cuando somos niños y nos echan alcohol, nos aguantan, nos echan alcohol, después nos echan agua oxigenada y nos ponen una curita. Y como al segundo día nos dicen quítate la curita para que coja aire y sane. Pero a quitar esa curita duele. A mí como niña, a mí me asustaba que me quitaran esa curita, porque dolía. Y así mismo cuando confesamos nuestro pecado, nos va a doler confesar nuestro pecado, pero es necesario para curarnos, para limpiarnos. ¿Por qué? Porque trae libertad a nuestras vidas. Gracias. Llamar a Dios mentiroso, lo vemos en versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Negar el pecado no es algo pequeño, es llamar a Dios mentiroso. Es rechazar su diagnóstico y su remedio. Vemos en Lucas 18, el fariseo y el publicano. El fariseo negó su pecado y el publicano lo confesó. Jesús dijo que solo uno salió justificado. Dios no resiste al soberbio, da gracia al humilde. Y es como cuando tenemos un diagnóstico médico y queremos rechazar el diagnóstico médico. Le decimos al doctor, no doctor, usted está incorrecto, yo estoy bien, yo no tengo esa enfermedad. Y nos vamos del médico. No nos estamos curando, estamos rechazando la enfermedad. Y lo que estamos también es rechazando una posible cura a esa enfermedad. Caminar en la luz no es vivir sin pecado, es vivir sin máscara. Dios no nos llama a ser perfectos, Él solamente nos llama a que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y donde hay una confesión verdadera, hay una gracia abundante del Señor y una gracia infinita de Él. Aleluya. Así que hermanos, después de escuchar este pasaje, la pregunta ya no es si Dios es luz. La Escritura lo ha dejado sumamente claro. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La pregunta ahora está, ¿dónde estamos nosotros? Juan no escribió estas palabras para que pensemos en otros. Las escribió para examinarnos nosotros mismos. Tal vez hay personas aquí que han hablado de Dios por años, pero han estado caminando en tinieblas, o tal vez conocen el lenguaje cristiano, pero no han vivido con máscara, o negar el pecado no nos acerca a Dios. Confesar el pecado sí. El Evangelio no comienza diciendo, arréglate primero y después vienes. El Evangelio comienza diciendo, ven a Cristo y Dios hará su obra. Así que para conclusión, caminar en la luz no es vivir sin pecado, es vivir sin mentiras. Donde hay confesión verdadera,
hay una limpieza real. Donde hay humildad, hay gracia abundante. Que el Señor nos conceda corazones honestos, arrepentidos y dependientes de Jesucristo.